Hola, mi nombre es Violeta Solano Vargas. Voy a presentarles la ponencia que propuse para el Congreso que se titula ¿Se puede hablar de interculturalidad en la Academia Musical Colombiana? Yo soy estudiante del doctorado de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Lo que voy a compartirles en esta ponencia son los principales avances de mi investigación doctoral, la cual inicié hace un año. Voy a iniciar presentando los puntos esenciales del proyecto. Posteriormente haré una breve contextualización sobre cómo surgió el tema de la investigación y finalizaré exponiendo algunos de los avances más relevantes alcanzados hasta el momento. A partir de mi experiencia a lo largo de la última década como docente en programas de formación musical en Bogotá, a mi participación en varios espacios de debate en torno a la investigación y a la educación musical en Colombia, empecé a interesarme en las tensiones, conflictos y negociaciones alrededor de la reciente inclusión, legitimación y autorización de las músicas populares de origen campesino en espacios académicos. Decidí iniciar el proyecto desde un estudio de caso de tres propuestas educativas. Uno es el pregrado o licenciatura en artes musicales de la SAP, el segundo la maestría en músicas colombianas de la Universidad El Bosque y la licenciatura en pedagogía de artes y saberes ancestrales de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural. Estas propuestas que implícita o explícitamente abordan las músicas y en los dos primeros casos la educación musical desde una aparente interculturalidad, me interesa comprender cómo éstas transforman los paradigmas, marcos discursivos y prácticas de los diferentes actores que participan en estos programas, es decir, los estudiantes, docentes, directivos y músicos populares. Asimismo, busco estudiar los riesgos implícitos en estos abordajes, particularmente el riesgo de que la dimensión política de la interculturalidad se disuelva en medio de los discursos del multiculturalismo y el patrimonialismo de corte neoliberal, discursos que han influenciado el campo de la cultura y la educación en el nuevo milenio, así como en medio de las dinámicas de la industria cultural. El objetivo central de la investigación es analizar tanto los efectos de los programas educativos y sus dinámicas en los contextos culturales, las prácticas y las subjetividades de los músicos populares y los estudiantes que participan en ellos, como las estructuras y relaciones de poder que atraviesan las experiencias de estas personas. En ese sentido, me centro en tres dimensiones. Por una parte, abordo el discurso pedagógico de los programas con el fin de analizar si persiste y en qué medida una relación con el eurousacentrismo y la colonialidad que han caracterizado a la Academia Musical Colombiana. Entre algunos autores que han trabajado esto está Juan Sebastián Ochoa, Andrés Samper y Eliezer Arenas. Dicho análisis me permite contextualizar los programas dentro de los procesos históricos, los discursos y las racionalidades que han llevado a la academia musical a querer incluir a las prácticas musicales populares desde una voluntad de querer reconocer, valorar y legitimar aquello que se suele denominar patrimonio cultural inmaterial de la nación. Metodológicamente, esto requiere un análisis de discurso. Por otra parte, observo las prácticas pedagógicas que se desarrollan en estos programas, haciendo hincapié en las relaciones de poder inscritas en el encuentro entre músicos populares y músicos académicos propiciado por ellas. Por último, abordo las experiencias y afectos de los músicos populares y los estudiantes participantes. Estas dos últimas dimensiones de la investigación implican un trabajo de corte etnográfico. La autorización, racialización, discriminación y desigualdad social a la que indígenas, afrodescendientes y campesinos han sido sometidos desde hace siglos hacen parte de la problemática estructural de nuestras sociedades latinoamericanas. Sin embargo, la transición entre el siglo XIX y el siglo XX con las guerras independentistas y los nacionalismos marcaron un giro importante. Poco a poco, a lo largo del siglo pasado, pero sobre todo en la segunda mitad, desde diferentes lugares y en distintos campos disciplinares, se crearon y se fueron consolidando movimientos sociales e intelectuales para combatir dicha problemática. Por ejemplo, los movimientos de afrodescendientes, indígenas y campesinos, la teoría y teología de la liberación, el giro decolonial y la interculturalidad, entre otros. La confrontación de esta problemática y el intento por deconstruir,
Lo que Aníbal Quijano llamó la colonialidad del poder, del ser y del saber, se convirtió para muchos en un compromiso ético y político en pro de la dignidad de todos los que vivimos en el lado oscuro de la modernidad. En las décadas del 60 y 70 se fortalecieron en Colombia la lucha y resistencia de grupos indígenas, afrocolombianos y campesinos. En el sector educativo surgió lo que se llamó la etnoeducación como respuesta a las exigencias de las llamadas minorías étnicas para que se le diera cabida en el sector educativo a lo que llaman su conocimiento propio. En ese contexto sociopolítico, en el campo musical en los 70 aparecen los carrangueros de Ráquira, Jackie Candru y el grupo Nueva Cultura, entre otros, interesados en la exploración musical a partir de las músicas populares, pero también, algunos, en el papel de la educación como espacio de intervención. En 1975, la etnomusicóloga María Eugenia Londoño abrió la cátedra Etnomúsica y en los 80 participó en la creación del Grupo de Investigación Valores Musicales Regionales de la Universidad de Antioquia, cuyo principal interés era acercarse, visibilizar y estudiar las músicas populares, promoviendo la investigación-acción participativa. En las últimas 2 décadas del siglo pasado, el contexto sociopolítico, cultural y económico cambió. A mediados de los 80, la demanda de exotismo cultural por parte del público de los países hegemónicos occidentales promovió la construcción de puentes de comunicación entre los llamados músicos profesionales y tradicionales. Apareció una nueva categoría en la industria musical conocida como World Music. Los nichos de mercado para la circulación de las llamadas músicas fusión empezaron a convertirse en una interesante opción económica para los músicos del sur. Algunos de los autores que han trabajado esto son Ana María Ochoa y José Jorge de Carvalho, entre muchos otros. En los 90 apareció el discurso de la multiculturalidad no solamente en Colombia, sino en diversos países de la región. Algunos referentes importantes son Néstor García Canclini y José Martín Barbero. En el país, uno de los cambios significativos que propició ese discurso fue el reconocimiento de las llamadas minorías como actores activos y determinantes en la construcción de la nación. A partir de las políticas culturales de los 90, empezaron a circular los discursos que reivindicaban la diferencia cultural buscando reconocer, incluir, visibilizar, valorar y promover la multiculturalidad del país. Esto ayudó a empoderar a sectores de la población civil históricamente subalternizados para exigir sus derechos y ser escuchados. Pero debemos recordar que en los 90, con el gobierno de César Gaviria, se estableció el neoliberalismo, el cual constituyó un terreno fértil para que en Colombia se consolidara el discurso multiculturalista. En este contexto, en la primera década del actual milenio, Colombia se suscribió a la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial, PCI, de 2003 de la UNESCO. Desde entonces, en el país varias expresiones musicales populares han sido declaradas como patrimonio cultural inmaterial y esto ha tenido complejas repercusiones en las prácticas culturales. Más recientemente, a las políticas culturales que surgieron con la nueva Constitución y las del PCI se sumaron las de la economía naranja promovidas por el gobierno de Iván Duque. Así, actualmente, en la misión del Ministerio de Educación se estipula que uno de los objetivos estratégicos para lograr reconocer e integrar la diferencia, los territorios y sus contextos consiste en fomentar la relación universidad-empresa-Estado. Por otra parte, es interesante y no casual que entre las estrategias propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 del Gobierno se incorpore lo que ellos llaman la música colombiana bajo el lema Colombia siente el ritmo dentro de la marca País con el propósito de impulsar el turismo cultural. Esto lo está liderando desde hace unos años Colombia Travel en asocio con ProColombia y su marca País Colombia CO. Del mismo modo llama la atención que uno de los propósitos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sea justamente fortalecer los saberes ancestrales, las prácticas del patrimonio cultural y la transmisión de conocimientos tradicionales. Es en este contexto que en el nuevo milenio y particularmente en la última década, un sector de la industria musical se vio influenciado por las lógicas, dinámicas y estéticas de la llamada world music. Los mercados culturales como el BOM o el WOMEX, eventos y concursos de música como los festivales nacionales de música, los Latin Grammy Latinos, se han posicionado como importantes espacios de valoración, legitimación y circulación de expresiones musicales locales
articulándose con las estrategias políticas y económicas anteriormente mencionadas. Tanto en Colombia como en otros países de América Latina, como Brasil, Argentina y Ecuador, entre otros, han surgido varias propuestas que buscan incluir expresiones musicales populares en la academia. Esto también se enmarca en los importantes cambios que particularmente desde los años 90 ha tenido la escena musical local, pero también regional y global debido al impulso que ha tenido el sector cultural. Sin embargo, es importante recordar que aunque la educación musical no ha dejado de transformarse, el modelo dominante de educación que predomina en Colombia desde finales del siglo XIX está influenciado por el modelo del Conservatorio Centroeuropeo y desde los 90 también por la Escuela Musical Norteamericana. En la actualidad, en varias carreras universitarias de música se siguen dejando de lado competencias que les ayuden a los estudiantes a tener un acercamiento más integral a las músicas, entendiéndolas como expresiones sociales complejas y contextualizadas. Se sigue dejando de lado la importancia de desarrollar un pensamiento crítico que les permita ser conscientes de las diversas problemáticas que aquejan al campo de la cultura. En ese sentido, gran parte de los programas académicos que están integrando músicas populares campesinas en sus planes de estudio se centran principalmente en incluir repertorios, instrumentos, pero muy poco a los músicos populares. Algunos cuestionamientos centrales de mi investigación son los siguientes. ¿Bajo qué criterios se incluyen unas músicas populares y otras no? ¿Qué se enseña, quiénes, cómo y para qué se enseñan estas músicas? No se puede perder de vista que algunos de estos conocimientos y prácticas funcionan desde lógicas como la oralidad, la improvisación, la observación e imitación, desde el hacer espontáneo y colectivo, desde la escucha y, muy importante, desde la imbricación con el territorio. Paralelamente, en relación a los músicos populares que participan en estos espacios académicos, me pregunto, ¿qué cambia? ¿Qué les aporta la inclusión de sus expresiones musicales en los términos que ésta se viene dando? ¿Qué tanto logran circular en igualdad de condiciones en la industria musical y el mercado laboral? Estos músicos que no tienen reconocimiento como profesionales y han sido históricamente construidos como otredad, ¿cómo perciben que se promueve el discurso de la igualdad y la diversidad en espacios en los que los beneficios parecen no darse en igualdad de condiciones? Es importante analizar si se respeta la especificidad de dichos conocimientos y prácticas populares o si por el contrario se pretende amoldarlos a las lógicas académicas hegemónicas. Una primera revisión de la oferta académica musical en el país me permitió constatar que varios programas universitarios, entre esos la maestría de música de la Universidad Javeriana, la maestría y el pregrado en música de la Universidad de los Andes, el pregrado en música de la Universidad Sergio Arboleda, la maestría en música de América Latina y el Caribe, la maestría en músicas colombianas de la Universidad del Bosque, las licenciaturas en música de la Universidad del Atlántico, de la Universidad del Nariño y el Conservatorio del Tolima, entre varios otros, actualmente incluyen en diferente medida y desde diferentes enfoques contenidos relacionados con prácticas musicales populares. A partir del contraste de los documentos maestros y la información que está en las páginas web como las mallas curriculares, especialmente de 5 programas que revisé, con las apreciaciones de algunos docentes y estudiantes a quienes he entrevistado, pero también a partir de mi experiencia en el ámbito académico, me di cuenta que emerge cierta disyuntiva entre el discurso y las prácticas. Constaté que hay varios puntos en común entre los lineamientos institucionales, particularmente en relación al compromiso social que dicen tener estos programas. Por otra parte, aunque no es explícito, algunos de los proyectos académicos abordados fueron, en cierta manera, pensados como proyectos políticos que buscan, gracias a una intervención desde la academia, transformar y actualizar los espacios de enseñanza-aprendizaje de la música. En cambio, otros que explícitamente se posicionan como proyectos políticos y culturales no argumentan claramente esa posición.
Asimismo, algunas propuestas se presentan como espacios incluyentes y de diálogo que incluso se resisten a las epistemologías de las músicas canónicas, promoviendo una pedagogía abierta que no impone repertorios ni individualiza los procesos de aprendizaje. Al contrario, reconocen la importancia del trabajo y las dinámicas colectivas en el abordaje de los lenguajes musicales. Otros programas parecen promover una supuesta identidad nacional que, sabemos, coopta a las músicas y músicos populares al servicio de las élites locales. Algunos programas, aunque pocos, propician el diálogo intercultural generando espacios de encuentro entre músicos de diversas regiones y formaciones, tanto en el espacio académico como fuera de las aulas e incluso en las regiones. Sin embargo, en prácticamente todos los programas se hace alusión a la teoría de la música, lo cual podría dar a entender que se entiende que hay una sola manera de entender y analizar las músicas. No se trata de no hacer uso de las herramientas que las teorías occidentales han desarrollado, pero sí de pensar que esas herramientas no son las únicas ni forzosamente las más adecuadas para el análisis de las músicas populares. Estas constataciones, por supuesto, hacen parte de una apreciación inicial que debo evaluar a medida que avance en mi investigación. En cuanto al marco teórico, la teoría Foucaultiana de las construcciones discursivas, las propuestas de Herlinghaus sobre la intermedialidad y la interculturalidad conflictiva, el marco de la modernidad colonialidad, el concepto de purificación epistemológica, el dialogismo, la hibridez y la interculturalidad, me están ayudando a encuadrar los discursos de los programas que estoy analizando y de las instituciones de estos programas, las prácticas pedagógicas y las perspectivas, conflictos y contradicciones que emergen de las narraciones de los músicos populares, eh, de los profesores y de los estudiantes que he entrevistado. De estos marcos teóricos solo voy a referirme brevemente a tres: la purificación epistemológica, el eurocentrismo y la interculturalidad. En cuanto a la purificación epistemológica que han trabajado Briggs y Bauman y que retoma Ana María Ochoa en sus trabajos, nos estamos refiriendo a los procesos mediante los cuales las disciplinas generan objetos y lenguajes autorizados, produciendo desigualdad. Desde allí se constituye la legitimidad de ciertos conocimientos y la captura de la otredad, ubicando allí a quienes no se les permite realmente participar. La construcción de lo popular como lo diferente se da a partir de procesos de purificación en el discurso. El discurso de la purificación produce conceptos y significados que desvirtúan dimensiones importantes de los sujetos y las prácticas, como el afecto, la corporalidad y la sexualidad, dimensiones que son construidas como exceso mediante una melodramatización esquematizada y estereotipada. Como plantea Omibaba, esto implica, entre otras cuestiones, la necesidad de revisar críticamente la teoría crítica en aras de incluir aquello que ha sido excluido por el discurso autorizado. Por otra parte, me parece crucial el planteamiento de Quijano sobre la raza, racismo y el capitalismo como ejes articuladores de la modernidad colonialidad. Para este autor, el eurocentrismo constituye la lógica cultural fundamental de la modernidad colonialidad, pues estructura las relaciones de poder al interior de las identidades, las epistemes, los imaginarios colectivos y las construcciones de la memoria. Estos planteamientos de Quijano, que han sido desarrollados por otros autores, me permiten ubicar el proceso histórico mediante el cual los contextos y las prácticas musicales y culturales no euro-USA centradas fueron subalternizadas y desvalorizadas por las élites locales, incidiendo en su relegación en el ámbito académico. Néstor García Canclini plantea que hay dos modos de producción de lo social. Por un lado, la multiculturalidad, que supone la aceptación de lo heterogéneo. Por el otro lado, la interculturalidad, que implica que los diferentes son lo que son en relaciones de negociación, conflicto y préstamos recíprocos. El antropólogo Gunther Dietz señala que desde el inicio del nuevo milenio la interculturalidad se discute, percibe y problematiza particularmente en términos de diversidad cultural. Por su parte, Catherine Walsh dice que la interculturalidad es un proyecto político, ético y epistémico de sociedad
que más allá de hacer referencia a las relaciones entre culturas, subalternas y hegemónicas, plantea una discusión sobre la existencia y el reconocimiento de las múltiples epistemes y sujetos de saber que históricamente han sido invisibilizados por la geopolítica del conocimiento. Eduardo Restrepo afirma que la interculturalidad debe desmarcarse de la otrerización de la diferencia y del culturalismo, además de ser examinada desde un enfoque metodológico como históricamente situada y contextualmente producida. Finalmente, quiero hablarles de las entrevistas a profundidad que he hecho, tanto a estudiantes en formación como a egresados docentes y coordinadores de programas principalmente. Estas me han permitido ver algunas contradicciones e inconsistencias en los discursos sobre las expresiones musicales populares y sus contextos. Con frecuencia aparecen posiciones dicotómicas como lo letrado, lo oral, lo urbano, lo rural, lo académico, lo empírico, lo colombiano, lo occidental o lo europeo, obviando la hibridez que nos constituye a todos y lo problemáticas que son estas dicotomías. La utilización de términos como multiculturalidad, diálogo, identidad, apropiación, diversidad cultural, entre otros, deja percibir un discurso purificador que promueve una supuesta colombianidad musical y en el que se esencializan las expresiones musicales y los músicos populares. En muchas ocasiones las prácticas musicales populares terminan siendo abordadas como recursos sonoros para la creación musical y siguen siendo percibidas como otredad. En definitiva, aunque en las narraciones se le da importancia a los contextos y a la participación de los músicos populares en los espacios académicos, en la práctica eso no parece concretarse tan fácilmente. A partir de estas conversaciones se evidencia también que no todos los actores parecen beneficiarse del mismo modo de lo que sucede en los espacios académicos. Provisionalmente, no parece que se estuviesen modificando las lógicas de pensamiento que hasta el momento han caracterizado el sistema de formación musical y las formas de producción de conocimientos sobre las prácticas musicales populares. Aunque se hayan adoptado discursos sobre la diversidad, la inclusión y el diálogo intercultural, estos son ambiguos y en algunos casos confusos. Lo encontrado hasta el momento sugiere que no todos los actores involucrados están teniendo las mismas posibilidades de insertarse en los circuitos de la industria musical, de acceder entonces a mejores condiciones de vida a través de trabajos estables, gracias a su participación justamente en estos programas. Los músicos populares cuyas expresiones culturales son cooptadas desde la academia y la industria musical muchas veces por músicos de sectores privilegiados de la sociedad, siguen estando en una situación asimétrica. Además, en muchos casos, los músicos populares que buscan entrar al mercado siguen alimentando ese supuesto pasado estático al que son asociados sin exigir o proponer acciones concretas que ayuden a que haya relaciones dialógicas e interculturales que equilibren las relaciones de poder. Para finalizar, no se trata de esencializar y menos de victimizar a estos actores. Ellos tienen responsabilidad sobre las interpretaciones que hacen de sus circunstancias, las acciones que toman frente a estas y las maneras en que construyen sus subjetividades. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los músicos populares suelen estar en el polo subalterno de las relaciones de poder, por lo que no suelen tener oportunidades de expresar y ser escuchados en relación a cómo los afectan los discursos, las políticas y las acciones de las instituciones y actores que inciden sobre sus prácticas. Gracias.